Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy vamos a darle una vuelta al primer capítulo del Evangelio de Mateo. Sí, ese que casi siempre pasamos de largo porque parece una simple lista de nombres. Pero, ¿y si no fuera una lección de historia, sino más bien un código secreto? A ver, seamos sinceros. Para mucha gente, esta genealogía es probablemente el capítulo el más árido de todos. Un nombre detrás de otro, fulano engendró a Mengano, es súper fácil desconectar. Pero la fuente que analizamos hoy sugiere que saltárselo es como perderse la clave que abre todo el edificio. Y es que la premisa de partida es bastante radical. Esto no es una crónica del pasado, es un manual de instrucciones. Una especie de tecnología espiritual codificada que nos está describiendo cómo lo infinito, lo abstracto, se manifiesta en nuestra realidad material. Cada nombre, cada número, incluso cada aparente error, está puesto ahí por una razón muy específica. Venga pues, empecemos a descifrar la primera capa de este código. Porque mucho antes de meternos con los números y la estructura, el secreto ya se está escondiendo a plena vista, en el significado original de las palabras hebreas. Fijaos, el texto arranca con Sefer Toledot Yeshua. La palabra clave aquí es Toledot. Normalmente la traducimos como generaciones o genealogía, pero su raíz hebrea Yalad significa literalmente dar a luz, manifestar. O sea que desde la primerísima frase ya se nos está diciendo que no vamos a leer un árbol familiar, sino una cadena de causación espiritual. Cada nombre es un eslabón, una pieza en una tecnología de luz. Y ahora, ojo al nombre central del asunto, Yeshua. Por un lado, su raíz, Yasha, significa liberar, expandir, quitar ataduras. Luego, su valor numérico por gematría es 386, que se relaciona con la idea de nutrir a quien tiene una carencia espiritual. Y para rematar, el nombre termina con la letra Ain, que significa ojo. Así que el nombre no solo habla de salvar, sino de la capacidad de dar una nueva visión, una nueva forma de ver la realidad. Vale, hemos visto las palabras. Pasemos ahora a los números. Porque el autor no solo codificó los significados, sino que tejió un patrón matemático en la propia estructura del texto. Hay una pista numérica que se repite de una forma deliberada, casi obsesiva. El número 14. El autor organiza toda la genealogía en 3 bloques de 14 generaciones cada uno. ¿Y por qué 14? ¿Es una coincidencia? ¿Una forma de redondear? En un texto tan meticulosamente construido, las casualidades simplemente no existen. Y aquí está la clave del asunto. El nombre de David en hebreo se escribe con 3 letras, Dalet, Vav, Dalet. Si nos vamos a sus valores numéricos, tenemos que Dalet es 4, Vav es 6 y la otra Dalet es 4. Sumamos 4 más 6 más 4. ¿El resultado? Exacto, 14. O sea, al estructurar la historia en 3 series de 14, es como dice nuestra fuente. El autor está literalmente gritando a través de los números. David, David, David. Está dejando claro de forma criptográfica que el tema central de todo esto es la culminación del arquetipo de David, la soberanía sobre el propio reino interior. Pero cuidado, el código no solo está en la simetría matemática perfecta. Quizás la parte más increíble de todo esto está en las anomalías, en las grietas del diseño. El autor incluyó a propósito lo que podríamos llamar los escándalos del plan. Esta estructura de 3 bloques de 14 no es solo un juego de números, es un mapa del viaje del alma. Primero, el ascenso, de Abraham a David, la construcción de la soberanía personal. Luego, el colapso, la caída y el exilio, la desconstrucción del ego. Y finalmente, la reconstrucción desde las cenizas. Es una narrativa psicológica universal, el viaje del héroe de toda la vida. Y en medio de esta estructura tan patriarcal, de repente, ¡boom!, aparecen 5 mujeres, 5 disruptoras. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Sus historias son de todo menos convencionales. Son irregulares, escandalosas para la ley de la época, representan una especie de caos necesario y demuestran que la redención no funciona a través de la perfección lineal, sino a través de la anomalía, de la gracia que rompe las reglas. Y aquí llegamos al punto clave donde el patrón se rompe del todo. El texto va repitiendo como un mantra A engendró a B una y otra vez, hasta que llega a José. Y ahí dice, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús. La cadena biológica se para en seco. Se crea un vacío, un espacio en blanco sagrado para que lo divino pueda entrar en la historia sin pasar por el filtro del deseo humano. Así que, a ver, si juntamos todas las piezas, las palabras, los números, la estructura y esas imperfecciones intencionadas, lo que emerge es una imagen muy clara. Esto nunca fue la historia de otros, siempre ha sido un mapa para el alma de cada uno.
Estos nombres no son solo personajes históricos, son funciones dentro de nuestra propia cabeza. Abraham es esa intuición que nos dice, sal de tu zona de confort. David es nuestro ego soberano cuando está en su mejor momento, con todo bajo control. El exilio son esas crisis, esos momentos en los que todo se desmorona y nos sentimos perdidos. Y José es nuestro observador interior, el que tiene que elegir entre seguir la norma externa o hacer caso a esa verdad que se intuye en los sueños. Y el mensaje de este mapa es, es increíblemente liberador. Al incluir a pecadores, a extranjeros, a reyes que metieron la pata hasta el fondo en el linaje, el texto nos está diciendo algo fundamental. El pasado y las sombras de cada uno no impiden la rectificación, el famoso tikún. Es más, son el combustible para que esa rectificación ocurra. El capítulo termina con el nombre Immanuel. Siempre lo traducimos como Dios con nosotros y nos imaginamos a un ser externo que nos acompaña. Pero en hebreo, Immanuel sugiere algo mucho más potente, que el poder creativo del universo está integrado dentro de nuestra propia estructura. Se carga de un plumazo la dualidad entre lo sagrado y lo profano. Entonces, ¿cuál es la conclusión práctica de todo este manual? Pues que después de toda esta cadena de causas, de luces y de sombras, el texto nos coloca en el punto final. Cada persona es el versículo 25 de su propia genealogía, el punto exacto donde toda la historia personal y la de los antepasados culmina, y donde está todo listo para que una nueva conciencia pueda nacer. El objetivo de este diseño tan complejo no es que miremos hacia atrás, sino que activemos algo ahora. Como concluye nuestra fuente, la genealogía ha terminado, la manifestación ha comenzado. La pregunta que nos deja este capítulo no tiene que ver con el pasado, sino con qué nueva realidad está lista para nacer a través de nosotros, aquí y ahora.